Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo profundizar tu vida de oración e intimidad con Dios. Antes que nada, deja tu like y mira este video hasta el final, ya que es fundamental para entender todo lo que compartiremos hoy. La oración, como descubrirás, es mucho más que una práctica religiosa, es nuestro enlace directo con Dios, una fuente inagotable de fuerza y consuelo. A veces, sabemos que deberíamos orar más, pero nos falta motivación y, muchas veces, no entendemos el propósito profundo detrás de este acto tan poderoso que Dios nos concedió. Nosotros, como seres humanos, fuimos diseñados con una necesidad innata de comprender los motivos detrás de las cosas, y esto aplica especialmente a nuestra vida de oración. A lo largo de este video, vamos a desentrañar cómo la oración no es solo un acto de devoción, sino una herramienta transformadora que puede impactar profundamente tanto nuestra vida espiritual como nuestra realidad cotidiana. Veremos cómo la oración se convierte en un refugio en momentos de adversidad, en una fuente de sabiduría en tiempos de incertidumbre y en un camino seguro hacia una conexión cada vez más profunda con la presencia de Dios. Cuando realmente comprendemos los beneficios de la oración, nos damos cuenta de que tiene el poder de transformar nuestras vidas de formas que nunca imaginamos. Por eso, quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo hacer de la oración una parte esencial de tu día a día. Ahora, ¿por qué necesitamos entender la importancia de la oración? Dios nos creó con un deseo natural de saber el porqué de las cosas y los beneficios que nos aportan. Este deseo de motivación también está presente en nuestra vida de fe, y aunque puede ser desafiante cambiar nuestra manera de ser, la comprensión de los beneficios de la oración puede transformar completamente nuestra disposición para orar. Queremos orar porque entendemos el valor y la importancia de hacerlo. Y para orar como la Biblia enseña, necesitamos cultivar un deseo profundo y sincero de oración. Veamos ejemplos prácticos de la Biblia que ilustran el poder de la oración. Moisés, por ejemplo, fue un hombre que tenía una autoridad increíble para interceder, tanto frente a los enemigos de Dios como ante su propio pueblo. Fue a través de su oración que Egipto enfrentó las plagas y que el Mar Rojo se abrió para Israel. Todo esto porque él cultivaba una vida de oración constante. Otro ejemplo es Josué, quien fue guiado por la voluntad de Dios y por sus estrategias para las batallas. Él fue testigo de cómo ciudades fortificadas caían ante su ejército porque aprendió a orar desde joven, mientras acompañaba a Moisés. David también fue un ejemplo de alguien dedicado a la oración. Cuando fue ungido como rey, Saúl aún estaba en el trono, y David podría haberse sentido desmotivado. Sin embargo, mantuvo su fe en Dios y esperó pacientemente que el Señor cumpliera sus promesas. Su primer acto como rey fue traer de vuelta el Arca de la Alianza, colocándola en el centro del culto en Israel. La fuente de su poder como líder y guerrero estaba en su comunión con Dios. Elías también era un hombre de oración y desafió a los profetas de Baal con fe y autoridad. Ninguna otra persona manifestó el poder de Dios de una manera tan intensa como Jesucristo. Antes de iniciar su ministerio, pasó largos periodos en oración. Es esa conexión profunda con el Padre la que Él nos enseña a buscar. Si tú, al igual que Él, deseas un ministerio poderoso y transformador, si estás dispuesto a pagar el precio de la entrega en la oración, entonces prepárate para ver a Dios obrar poderosamente. Vamos a descubrir juntos cómo esta práctica puede transformar no solo nuestras vidas, sino también nuestras iglesias, nuestras comunidades y el mundo que nos rodea. Cuando nos acercamos al altar del sacrificio, debemos reconocer la profundidad del amor de Dios por nosotros, un amor que no dudó en entregar a su Hijo por nuestras transgresiones. Al hacerlo, comenzamos a construir una conexión más profunda con el Señor, fundamentada en gratitud y adoración. Después de recordarnos el sacrificio de Cristo, seguimos adelante en nuestra carrera de oración. Somos llamados a presentar nuestras peticiones, a interceder por aquellos que necesitan y a clamar por las almas que aún no conocen la salvación. Debemos ser específicos al orar. No debemos limitarnos a oraciones generales. Al contrario, debemos nombrar las personas y situaciones que tocan nuestro corazón. ¿Quiénes son nuestros amigos, familiares y vecinos que aún no han entregado sus vidas a Cristo? ¿A quién podemos llevar delante de Dios en oración? La práctica de orar con intención nos fortalece y nos mantiene conectados con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y para aquellos que nos rodean. Así,
A medida que avanzamos en nuestra jornada de oración, debemos pasar por el lugar donde estaba el agua del bautismo, recordando nuestro compromiso con Cristo y la nueva vida que hemos recibido a través de Él. El agua del bautismo simboliza la purificación y la renovación. Por lo tanto, también debemos orar por aquellos que están en búsqueda de esa transformación. Debemos clamar para que los que están lejos del Señor sientan el deseo de entregarse a Él y experimenten la verdadera liberación que viene por medio del arrepentimiento. En cada etapa de nuestra carrera de oración, recordamos que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos y ayudándonos en nuestra debilidad. Es Él quien nos da las palabras y nos anima a continuar, incluso cuando nos sentimos desanimados o sin saber cómo seguir adelante. A medida que persistimos, nuestra fe se fortalece y nos damos cuenta de que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia. El Señor habla en momentos de quietud y adoración. Es esencial detenernos y escuchar su voz, permitiendo que sus instrucciones nos guíen. La oración no debe ser un monólogo, sino un diálogo. Muchas veces, es en el silencio que Dios revela su corazón y nos orienta sobre los pasos que debemos tomar. Por eso, después de la carrera de oración, reserva un tiempo para escuchar y discernir la voluntad de Dios para tu vida y tu ministerio. El inicio de mi ministerio en 1958 fue en un lugar muy humilde en el área suburbana de la ciudad de Seúl. Intentaba ganar almas para el Señor con mis propias fuerzas. Sin embargo, me di cuenta de que mis esfuerzos humanos no eran suficientes. Cada día parecía un nuevo desafío, y aunque estaba empeñado en ganar almas para el Señor, sentía que algo fundamental me faltaba. Fue entonces cuando el Espíritu Santo me reveló que el verdadero poder para transformar vidas no vendría de mi propia fuerza, sino de una vida dedicada a la oración. La oración sería el cimiento inquebrantable sobre el cual se construiría esta obra. Así, me entregué a una disciplina rigurosa de oración diaria, buscando a Dios en todas las cosas y poniendo en sus manos las necesidades de la iglesia y de los perdidos a nuestro alrededor. Los primeros frutos de esta transformación espiritual fueron lentos, pero pronto se hicieron visibles. Las personas comenzaron a acercarse, atraídas por la presencia del Espíritu Santo, y los corazones que antes eran duros y cerrados ahora estaban abiertos y sedientos de Dios. Era evidente que una atmósfera de oración constante estaba trayendo una nueva vida a nuestra iglesia, y no era solo un cambio superficial. La presencia de Dios se hacía cada vez más palpable, transformando el ambiente y llenando cada reunión con un profundo sentido de reverencia y santidad. Me daba cuenta de que, cuanto más tiempo pasaba en oración, más fluía el poder de Dios, como un río de vida que tocaba y renovaba a todos los que se acercaban. Con el paso de los años, el ministerio creció de manera exponencial. Cada nueva reunión, cada predicación y cada estudio de la palabra estaban envueltos en oración ferviente, y eso traía resultados inimaginables. Personas de toda la ciudad de Seúl e incluso de otras partes del país comenzaron a venir en busca de oración y respuestas. Los enfermos venían con fe para ser sanados, los afligidos buscaban consuelo, y aquellos que estaban atrapados en pecados y vicios venían en busca de liberación. Con cada testimonio de sanidad y cada vida restaurada, la convicción de que la oración era el secreto de nuestro crecimiento espiritual y numérico se volvía aún más fuerte. En poco tiempo, nuestro ministerio se convirtió en un punto de referencia para aquellos que deseaban conocer a Dios de una manera más profunda. Sin embargo, este camino también nos enseñó sobre el costo de la oración persistente. El Señor me mostró que la verdadera oración exige renuncia, sacrificio y una entrega completa de tiempo y energía. A medida que la iglesia crecía, también aumentaban las demandas y responsabilidades, pero comprendí que, sin una dedicación constante a la oración, nada de lo que hacíamos tendría sustento. Por eso, seguí estableciendo prioridades claras, poniendo el tiempo de oración por encima de todas las demás actividades, porque sabía que era allí, en el lugar secreto con Dios, donde recibíamos la fuerza para cumplir la misión. Y así, hermanos, aprendí una de las mayores verdades sobre el ministerio: Dios usa a quienes están dispuestos a pagar el precio de buscar su rostro en oración. A Él no le importan los títulos ni las habilidades humanas. Él busca corazones rendidos y comprometidos con su propósito. Y, de la misma manera que lo hizo con Charles Finney, quien vio ciudades enteras rendirse al Señor, Dios desea hacer lo mismo a través de cada uno de nosotros. Si dedicamos nuestras vidas a la oración, Él nos dará el poder necesario para realizar grandes cosas para su reino.
Este principio es simple, pero sumamente poderoso. La oración perseverante dirigida a personas específicas y sus necesidades genera resultados milagrosos. Cuando cada líder de célula en nuestra iglesia se dedica a orar específicamente por sus vecinos y amigos, algo sobrenatural comienza a suceder. Dios empieza a tocar esos corazones, a abrir puertas que antes estaban cerradas, y a remover las barreras espirituales que impiden que estas personas conozcan a Cristo. A través de la oración, nuestros líderes se convierten en verdaderos intercesores, y eso es lo que marca la diferencia. El secreto para el crecimiento de la iglesia, mis hermanos, está en la persistencia en la oración y en la fe de que Dios responderá. Antes, las personas se sentían inseguras al evangelizar, ahora están llenas de confianza y autoridad, sabiendo que Dios está obrando a su lado. Es importante entender que no estamos simplemente tratando de convencer a alguien de aceptar una nueva religión, estamos luchando en el ámbito espiritual para que el Espíritu Santo actúe en sus vidas. Y los frutos aparecen, muchas veces de manera silenciosa, pero constante. Familias enteras son transformadas, relaciones son restauradas, y hogares que antes estaban en oscuridad empiezan a brillar con la luz de Cristo. La estrategia de Dios para alcanzar al mundo siempre ha estado centrada en la oración, y nuestro papel es simplemente ser obedientes y persistentes. No hay atajos, ni métodos que puedan sustituir el poder de una vida de oración. Dios quiere que cada uno de nosotros se comprometa a interceder por aquellos que aún no lo conocen, y Él es fiel para hacer su obra, trayendo salvación y restauración. Estos nuevos miembros traen consigo sus propias historias, sus familias y amigos, y rápidamente se convierten también en intercesores. El ciclo continúa, de salvos a evangelizadores, de evangelizadores a intercesores. El reino de Dios se expande de esta manera simple pero poderosa. Para muchos, puede parecer una tarea imposible o fuera de lo común, pero les aseguro, con disciplina y compromiso, cualquier persona puede desarrollar una vida de oración eficaz y productiva. La oración no es solo una actividad, es la fuerza de cualquier ministerio que realmente busca agradar a Dios. Las iglesias que desean crecer y ver el poder de Dios en acción deben priorizar la oración, no como un evento ocasional, sino como la esencia de todo lo que hacen. Cada líder, cada pastor y cada miembro necesita comprender que sin oración no hay transformación real. La oración abre las puertas del cielo, libera el poder de Dios y permite que su voluntad se haga aquí en la tierra. La oración no es solo una práctica individual, debe resultar en acción y movimiento. Cuando nos reunimos en grupos de oración, debemos alentarnos mutuamente a dar testimonio de las respuestas que hemos recibido. Este aliento no solo aumenta la fe de los demás, sino que también nos motiva a seguir buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. Es un ciclo de fe, oración y acción que da como resultado vidas transformadas y almas salvadas. Por lo tanto, al final del día, recuerda, la oración es el combustible que alimenta nuestro caminar en la fe. No importa cuán ocupada sea la vida o cuántas distracciones tengamos que enfrentar, siempre debemos encontrar un espacio para conectarnos con Dios. Con el tiempo, esta práctica se convertirá no solo en un hábito, sino en una parte fundamental de quienes somos como hijos de Dios. Al orar de manera ferviente y constante, permitimos que Dios obre en nuestras vidas y a través de nosotros, impactando el mundo que nos rodea con su amor y gracia. Así que preséntate delante del Señor, pide que te ayude a perdonar a aquellos que te han herido y a liberar todo resentimiento. Es un paso esencial en el camino de la fe y en tu vida de oración. Al liberar las ofensas, estás obedeciendo el mandamiento de Cristo y también abriendo tu corazón para recibir el amor y la sanidad que Él quiere darte. El perdón no es fácil, a veces es un proceso doloroso, pero cuando miramos a la cruz debemos recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Él perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron, y así nosotros también podemos perdonar. Al meditar en la fuente de purificación, reconozco que, para vivir como verdaderos cristianos, debemos seguir siendo renovados y santificados por el Espíritu Santo. El mundo necesita ver la luz de Cristo en nosotros, y eso comienza con sinceridad e integridad. La oración de intercesión nos fortalece y nos ayuda a mantenernos enfocados en las prioridades de Dios. Al buscar su rostro, recordamos que la verdadera victoria no es solo sobre nuestras propias luchas, sino también sobre las batallas que otros enfrentan. A través de la oración, nuestro corazón se vuelve más sensible a las necesidades de los demás, y eso, a su vez, nos motiva a actuar. Que podamos ser agentes de cambio,
Personas que no solo oren, sino que también se levanten para ayudar a aquellos que están en necesidad. Lo que necesitamos, y lo que la generación actual debe comprender, es que el Espíritu Santo no es una experiencia pasajera, sino una constante que debe ser buscada y vivida a diario. Él es la fuente de nuestra fortaleza y la razón por la cual podemos hacer una diferencia en un mundo que anhela esperanza. Al reunirnos como cuerpo de Cristo, necesitamos invocar la presencia del Espíritu Santo, pues es Él quien nos capacita para ser testigos vivos del amor y el poder de Dios. Sin Él, nuestras palabras son vacías y nuestras acciones sin propósito. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y consejero. A través de su presencia, somos guiados a discernir la verdad y a proclamar el mensaje de Cristo de manera eficaz. Y no solo en nuestras palabras, sino en nuestra vida diaria, necesitamos reflejar el carácter de Cristo, lo cual solo es posible por la acción del Espíritu en nosotros. Al clamar por su dirección, siento que Él transforma no solo mi vida, sino también la vida de aquellos a mi alrededor. Cuando el Espíritu Santo obra, no solo se dicen palabras, sino que las vidas son cambiadas. Muchas veces, al observar la situación actual de la Iglesia y del mundo, siento la urgencia de que todos nosotros, como cristianos, volvamos nuestros corazones al Espíritu Santo. El poder de la resurrección no es algo que vivimos solo en un día específico o en momentos de adoración, sino que debe ser una realidad diaria. El Espíritu Santo nos recuerda el sacrificio de Jesús y nos capacita para vivir en su victoria. Al reconocer su importancia, también seremos motivados a actuar en fe, llevando la luz de Cristo a aquellos que aún están en tinieblas. Por lo tanto, al reunirnos como iglesia, debemos crear un ambiente donde el Espíritu Santo pueda moverse libremente. Debemos orar no solo para que Él venga, sino también para que seamos sensibles a su dirección. Él puede usar a cada uno de nosotros, independientemente de nuestras limitaciones o debilidades. Es a través de su fuerza que encontramos el valor para enfrentar desafíos y para amar a quienes nos rodean, incluso cuando es difícil. El Espíritu Santo nos está llamando a vivir vidas de impacto y a ser la respuesta para las necesidades del mundo que nos rodea. Así que te invito a unirte a mí en este camino de fe, buscando diariamente la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Permite que Él transforme tu corazón y mente, para que puedas vivir de una manera que glorifique a Dios en todo lo que haces. El mundo necesita desesperadamente la verdad que encontramos en Jesús, y somos nosotros quienes debemos llevarla a ellos con la ayuda del Espíritu Santo. Él es la clave para nuestro crecimiento espiritual y el motor detrás de nuestra misión. Sin Él, no podemos hacer nada, pero con Él, todas las cosas son posibles. Vamos juntos a buscar esta experiencia transformadora y a llevar el mensaje de esperanza y salvación a todos los que crucen nuestro camino. Volvámonos a la palabra de Dios y busquemos la verdad que contiene. El pan de la proposición representa la sustancia espiritual que encontramos en Cristo. Solo a través de la palabra de Dios podemos discernir lo que es verdadero y lo que es engañoso. No podemos permitir que nuestras emociones nos guíen. Necesitamos ser firmes y estar fundamentados en la Escritura. Cada día debe ser una oportunidad para alimentarnos de la palabra, pidiendo a Dios que nos dé comprensión y revelación. Cuando hacemos esto, nuestra fe crece y nos convertimos en instrumentos más eficaces en sus manos. Nuestras oraciones deben estar llenas de gratitud, recordando siempre las bendiciones que Dios ha derramado en nuestras vidas. Es fácil caer en la trampa del desánimo, pero al mirar las obras de Dios en nuestra historia, somos renovados. Nuestras manos deben alzarse en alabanza, ofreciendo un aroma suave al Señor, y no debemos olvidar dar gracias, aun en las dificultades. La adoración es la llave que abre puertas y nos conecta con el corazón de Dios. Es en esa presencia donde encontramos la verdadera paz y renovación. Cada uno de nosotros debe tener la experiencia de entrar en intimidad con Dios, donde su gloria se revela y somos transformados. No es solo un rito, es una experiencia de vida que debe vivirse diariamente. Por lo tanto, debemos desarrollar una vida de oración que sea rica y fructífera. No se trata solo de pedir, sino de estar en comunión con el Padre, intercediendo no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. Como mencioné antes, es esencial orar por nuestra familia, amigos y aquellos que nos rodean. La oración es poderosa y puede cambiar situaciones, sanar corazones y restaurar relaciones. Es un acto de fe que genera frutos visibles en la vida de quienes amamos. Cuando tenemos un plan de oración,
No somos tomados por sorpresa, sino que caminamos de manera intencional y enfocada. A medida que buscamos el rostro de Dios, recordemos que somos parte de algo mayor. Cada uno de nosotros está llamado a ser un misionero, a llevar el mensaje de Cristo al mundo que está en tinieblas. Al orar por los misioneros y por aquellos que están en la línea de frente, contribuimos a la expansión del reino de Dios. La obra del Señor es continua, y todos tenemos un papel que desempeñar. Cuando oramos, nos conectamos al poder de Dios, y eso nos transforma. No importa cuán débiles o inadecuados nos sintamos, es a través de su fuerza que somos capacitados. Así que te animo a dedicarte a esta práctica, a buscar la presencia del Espíritu Santo en tu vida y a permitir que Él te guíe a una nueva profundidad en tu fe. Recuerda que la oración es un diálogo, y Dios desea escuchar tu voz, pero también habla a nuestro corazón. Que juntos podamos comprometernos a vivir una vida de oración, buscando cada día una relación más profunda con Él. Sé bendecido.